Hola a todos, mi nombre es Gaby, bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo una nueva temática para una sección que he tenido un poco abandonada. Y hoy en la sección de Soliloquios Literarios les vengo a hablar de la velocidad de lectura. Creo que esta es una temática bastante interesante y la verdad es que es algo que a mí siempre me llama bastante la atención y siempre me pregunto y divago cosas sobre esta temática, entonces les quiero comentar un poquito sobre estas divagaciones e ideas que tengo. Pero bueno, antes de empezar les quiero decir algunas motivaciones que tuve para hacer este video. Hace algunos meses, cuando fue el Booktubeathon, me acuerdo que Karen del canal de Las Flores Están Locas había comentado que ella sentía que leer muchos libros en un corto periodo de tiempo como que a veces llevaba a que uno medio odiara los libros, pero más que eso, ella sentía que tal vez tú no disfrutabas los libros, o incluso ella mencionaba que una alta velocidad de lectura puede ser como un impedimento para entender y comprender los libros de manera adecuada. Y fue una temática que me llamó mucho la atención porque personalmente considero que leo rápido y siento que no está ligada la velocidad con la comprensión lectora, pero fue una temática que definitivamente me llamó la atención. Y ahorita también aprovechando que va a empezar lo que vienen siendo los juegos de BookTube y quiero participar, entonces también estas ideas de los maratones de lectura, sobre todo porque en esto siempre se propone como leer muchos libros y muchas páginas en un corto periodo de tiempo, entonces me gustaría tratar un poco esta temática de si en realidad afecta la velocidad, si afecta la comprensión, si en realidad es importante o no, si nos debemos de preocupar, si leemos lento o no, y sobre todo de qué depende la velocidad de la lectura, que yo considero que es lo más importante. Entonces, para no irme por la tangente tanto, decidí dividir este video como en 3 fracciones que creo que están bastante ligadas, pero igual para tener unos pocos de parámetros en cada una de ellas. Entonces, quiero empezarles contando un poco de mi opinión sobre lo que viene siendo la velocidad y mi velocidad lectora. Después les tengo la típica pregunta de calidad contra cantidad y sobre todo en esta cuestión de lectura y de velocidad, qué es lo que opino de esto. Y ya por último les quiero mencionar precisamente esta cuestión sobre la velocidad de lectura y la relación que esta tiene con la comprensión, entendimiento e incluso impacto que podría tener algún libro. Y bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar. Como les comenté, quiero empezar comentándoles un poco sobre mi experiencia. Les quiero decir que en promedio, según yo, mis cálculos así medios mal hechos y estadísticas, según yo leo entre 20 y 40 páginas por hora. Esto varía tremendamente y como les digo, incluso dentro de este rango creo que a veces puedo leer más rápido o más lento, sobre todo más lento, dependiendo de muchos factores que les voy a mencionar ahorita. Creo que la velocidad de lectura no está solo relacionada, vamos a decir que con el número de páginas, sino también con cómo es el texto que estamos leyendo. Es un texto más antiguo que pues vamos a decir que las expresiones que se usan no son tan fáciles de comprender o incluso que usan un vocabulario pues diferente, más antiguo, o si son también libros más contemporáneos que se han escrito 2, 3 años atrás y que tal vez pues vamos a decir que el lenguaje que se utiliza es totalmente normal y lo utilizas cotidianamente, entonces se lee muchísimo más rápido. También creo que hay muchos otros aspectos relacionados, por ejemplo, no solo el lenguaje, sino también la estructura que se utiliza y sobre todo cómo hacen la estructura de cada una de las oraciones, ¿no? Hay escritores que hacen unas frases como que muy simples y muy marcado de que sujeto, verbo, predicado y cosas así. Sin embargo, hay otros escritores que, pues vamos a decir que tienen una estructura mucho más compleja, que de repente cambian el orden de las palabras, que hacen oraciones mucho más largas o más complejas. Y pues vamos a decir que hay incluso autores que escriben un poco como Yoda, así que te voltean todo. Y definitivamente leer este tipo de libros pues me consume mucho más tiempo que aquellos libros que tienen unas oraciones pues mucho más simples y, como les digo, más cotidianas y fáciles de leer. Fuera de estas dos cosas que yo considero que son las más importantes, lo que viene siendo el vocabulario que utilizan y la estructura que le dan a las oraciones, creo que hay otros muchos factores que también afectan. Entre ellos creo que está la temática, la trama, el género de, vamos a decir, la novela. Creo que hay algunas novelas que son mucho más trepidantes y como que te enganchan más, que literalmente no las quieres dejar de leer y como que tienes que seguir la historia. Y creo que hay otras historias que vamos a decir que a veces son como que un poquito más pesadas, ya sea por la temática o por la forma en la que está escrito, que como que les tienes que dar su tiempo, ¿no? No todo puede ser tan rápido y tan veloz, sino que en realidad como que dependiendo de la historia, de la trama, del ritmo que tengan, uno va a decidir si leer más rápido o no. Como ya les comenté, depende de muchos factores y creo que no solo los que les mencioné, a veces también son cosas externas a lo que viene siendo el libro y pues también es dónde estás leyendo y cuánto tiempo tienes para leer, ¿no? Pues no es lo mismo estar leyendo en
tu cuarto tranquilamente, en silencio, a que tal vez estar leyendo en un camión donde hay mucha gente hablando, donde te estás moviendo constantemente. No es lo mismo que estar leyendo tal vez en una cafetería donde igualmente hay bastante bullicio y tal vez es un poco más difícil de concentrarse. Entonces creo que de verdad hay muchos factores que afectan la velocidad y con esto quiero pasar a lo que viene siendo nuestro siguiente punto, que es calidad o cantidad. Y bueno, creo que esto es bastante subjetivo. Como ya les comenté, creo que hay muchos factores que afectan a esto. No solo depende de todo lo que ya les mencioné, sino que también podemos ver incluso el tipo de libros que leemos y la tipografía que utilizan, el espaciado que tienen, los márgenes que tienen. Yo en lo personal, por ejemplo, recuerdo muy bien uno de los libros que más me costó trabajo leer, que fue El Señor de los Anillos. Y bueno, yo estaba leyendo una edición donde estaban condensados los 3 volúmenes y era un libro bastante alargadito, estrecho, pero muy alargado. Y tenía una letra muy, muy pequeñita, toda pegadita, pegadita, casi sin márgenes. Y creo que precisamente esta forma de estar presentado a veces hasta me causaba como que más conflicto porque yo decía, es que me voy a tardar años en leer una página de esto. Aparte de que era Tolkien con sus eternas descripciones, un vocabulario, vamos a decir que elevado, y aparte tenía como que toda esta estructura y este formato que era totalmente no me leas. De verdad que esas hojas no te invitaban a leerlas. Pero por otro lado hay otras páginas, otro de los libros que recuerdo bastante es el de El niño con el pijama de rayas, que era un libro bastante chiquito y aparte tenía una letra muy grande y un espaciado bastante considerable, entonces era mucho más fácil pues leerlo, ¿no? Entonces creo que también este formato afecta. Precisamente creo que mis 5 o 6 páginas de el libro de El pijama de rayas se comparaban con una sola página del libro que yo estaba leyendo El Señor de los Anillos. Entonces creo que precisamente esta cantidad es totalmente subjetiva e incluso si nos vamos a ver como que las comparaciones con libros, vamos a decir que el número de libros leídos es también algo bastante subjetivo, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que yo he visto en Goodreads que leen muchísimos libros en un año y yo decía, wow, es que ¿cómo le hacen para leer 300 libros en un año? Y de repente me pongo a ver lo que leen y me doy cuenta que algunos de ellos registran lo que vienen siendo un cómic, literalmente que tiene 15, 20, 25 páginas, como si fuera un libro. Y no siento que sea equiparable comparar ese cómic con un libro tal vez de 500 páginas, de 800 páginas, de 1000 páginas, con It o con Los Pilares de la Tierra o con un libro de Brandon Sanderson, que son libros bastante grandes, y compararlo con un cómic creo que no es lo mismo, ¿no? Entonces esta cuestión de cantidad creo que es bastante subjetiva y creo que no es un parámetro como relevante, como les digo, incluso en el número de libros e incluso en el número de páginas, que siento que algunas personas son más como que, bueno, tal vez no el número de libros, sino el número de páginas, pero incluso el número de páginas dependiendo de el formato en el que esté presentada tu edición y muchas cosas así, pues va a variar. Y ahora regresando a la cuestión de calidad, nuevamente creo que es algo bastante personal. Uno puede pensar que un libro le va a gustar mucho, va con altas expectativas, sin embargo al final puede que el libro que te hayan recomendado todos tus amigos a ti no te guste, o al revés, puede que un libro que hayas escogido tal vez así sin esperar mucho, al final te acabe fascinando, ¿no? Entonces creo que esto de la calidad es un poco difícil de determinar. Sin embargo, yo sí soy de la idea de que tal vez es mejor dedicarle más tiempo a libros de géneros que tú ya sabes que es más probable que te gusten, de autores que tal vez ya conoces y te gustan, a que estar leyendo muchos libros nuevos o cosas así que tal vez no te van a gustar. Yo soy de la idea de que debemos de darle oportunidades a todos y tratar de todo, pero si te ves en esta disyuntiva de calidad o cantidad, pues tú debes de decidir, pero creo yo que a veces es mejor la calidad y no tanto la cantidad. De nada te sirve leer 100 libros si 80 no te gustaron. Mejor leer 20 o 30 libros que estés seguro que te vayan a gustar. Y pues sí, tal vez no tengas este número súper impresionante, pero pues tal vez acabes con más títulos que en realidad te hayan movido tu corazoncito, que te hayan dejado un impacto, que te hayan gustado, que hayas disfrutado, etcétera. Y bueno, ya por último les quiero hablar de esta cuestión o de esta pregunta de si en realidad la velocidad de lectura, vamos a decir que está relacionada con lo que viene siendo la comprensión de lectura o el entendimiento o incluso vamos a decir que el disfrute o el goce de algún libro. Si en realidad leer a una alta velocidad lleva a que tal vez no comprendas mucho el texto, de que no te guste, de que tal vez ni siquiera lo vayas a recordar en un futuro o cosas así,
o si esto pues vamos a decir que no está relacionado. En lo personal yo creo que no hay mucha relación. Estuve tratando de hacer un poco de reflexiones en cuáles han sido los libros que he leído como que más rápido y si en realidad me acuerdo de ellos o no. Y tengo que decir que hay de todo, ¿no? Hay libros que he leído más lento y a pesar de eso no me acuerdo mucho de ellos. Hay libros que he leído muy rápido y los tengo muy presentes, pero también hay libros que he leído rápido y no me acuerdo y lentos que me acuerdo muy bien. Entonces, en mi opinión, yo creo que más que de la velocidad de lectura, esto depende, uno, de la trama, de la temática que estaban tratando, si te impactó o no. Creo que eso es una de las cosas más relevantes, ¿no? También creo que depende mucho del momento en el que estuviste leyendo el libro. Creo yo que algunos libros se quedan más marcados porque tal vez estás pasando por algo o ya pasaste por algo similar o tal vez hubo algo que te llamó mucho la atención, que tal vez admiras, que tal vez de plano fue demasiado original y creo yo que esos son los libros que se quedan contigo, ¿no? Aquellos que tienen algo impactante, algo que de verdad te marcó y no necesariamente el libro que leíste más rápido o que leíste más lento. Nuevamente la cuestión de la memoria creo que depende de muchas cosas y no necesariamente de la velocidad. Al final tenemos lo que viene siendo una memoria selectiva y uno escoge qué recordar y qué no recordar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí con Harry Potter me pasa que yo sé que mucha gente es súper fan de Harry Potter y se saben como que los hechizos y todos los nombres de los personajes y cosas así. Y la verdad es que yo no soy tan fanática y no me aprendo como eso. Me acuerdo más como de ideas que de nombres. Por ejemplo, con Harry Potter recuerdo que mucha gente a veces habla de hechizos y te dicen así como que la palabra del hechizo y yo ni ideas. Pero no es que no haya leído el libro o que no lo haya comprendido, simplemente no me aprendí la palabra. Si tú probablemente me dices lo que hace el hechizo, me voy a acordar y me voy a acordar de en qué momento salió ese hechizo o todo, ¿no? Pero no me acuerdo de cosas así muy específicas y creo que eso ya depende mucho de cada quien, ¿no? O sea, no creo que tenga que ver con la velocidad de lectura, creo que tiene que ver en lo que cada persona decide que es importante o no. Para mí lo más importante generalmente es la trama, tal vez algunos personajes, pero no así los detalles de, no sé, las plantas y cómo se llamaban los lugares o cosas así. Si no son muy importantes en la historia, pues me van a pasar de noche. Ya por último quiero hablar un poco de la velocidad como algo, vamos a decir que muy intrínseco de cada persona y muy personal. Al final siento que la velocidad de lectura se puede comparar un poco con la velocidad con la que hablas y siento que depende de cada persona, ¿no? Hay gente que habla más rápido, hay gente que habla más lento, hay unos que preferimos hablar más rápido y otros que prefieren hablar más lento. Siento que esto depende mucho de gustos personales, pero que también va a depender de la situación, ¿no? Así como ya les mencioné, creo que la velocidad depende mucho del tipo de libro que estás leyendo, la estructura que tiene, etcétera. Creo que cuando uno habla es exactamente igual, ¿no? Tal vez no, vas a hablar más rápido con tus amigos, tal vez si estás haciendo una presentación en público vas a hablar un poco más lento. Dependiendo de la temática de la que estés hablando, tal vez también va a variar un poco tu velocidad, dependiendo de con quién estés, tal vez en base incluso de que si estás pensando las cosas ahí y tal vez el momento en el que estás tratando de como estructurar tus palabras es lo mismo a que si en el caso de la lectura estás como que tratando de comprenderla, ¿no? En algunas ocasiones va a ser más rápido, en algunas ocasiones va a ser más lento y hay muchos factores que están involucrados, no es necesariamente que alguien tenga más práctica o que sea mejor o algo así, simple y sencillamente son preferencias personales y siento que también son cosas que dependen mucho de la situación, entonces no hay por qué estresarse si leen más rápido o más lento. Al final cada persona tiene su ritmo y creo que es algo totalmente aceptable. Finalmente les quiero decir que para mí leer principalmente es algo para disfrutarse, entonces si tú disfrutas leer más rápido o leer más lento, no pasa nada, ¿no? El chiste no es cuántos libros leíste y cuántas páginas y cuántas palabras, sino que en realidad disfrutes la experiencia, que sea lo que sea que estés leyendo, te cause alguna emoción, te cause un impacto, que te guste, que te entretenga, que te haga sentir, independientemente de si sean sentimientos buenos o malos, pero el chiste es que te cause alguna emoción y que disfrutes, ¿no? Y bueno, esas fueron mis divagaciones sobre lo que viene siendo la velocidad de la lectura. Cuéntenme ustedes qué opinan al respecto. ¿En realidad se preocupan por esto o no? ¿Les da igual? ¿Ustedes se consideran lectores rápidos o lectores un poquito más lentos? ¿Creen que en realidad la velocidad de lectura afecta la comprensión, la memoria, el entendimiento o algunas otras cosas relacionadas con lo que vienen siendo los libros? Y vamos a decir que el impacto que estos tienen en nosotros. Cuéntenme qué factores creen que afectan la velocidad de lectura, si concuerdan conmigo en que tal vez el género, la trama, el vocabulario, la estructura, incluso el idioma afectan,
o si creen que en realidad casi todo es lo mismo, creen que algunos libros requieren más tiempo que otros y bueno, pues no sé, cualquier cosa, cuéntenme si van a participar en los juegos de BookTube, en este maratón de lectura que se está organizando en la comunidad de BookTube en español, o pues ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejármela aquí abajo. Asimismo, si tienen alguna idea para la sección de soliloquios literarios, no duden en dejármela aquí abajo. Espero ponerme al corriente pronto. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si así fue, no olviden darle un like y compartirlo. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó este video y quieren recibir más videos míos con más soliloquios literarios, reseñas, wrap-ups y muchas cosas más, pueden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.